¿Qué ha habido, Perfecto. gente? Bienvenidos al sexto capítulo de este podcast Gol Gana con Gabriel Franco. Hoy me voy de los invitados que tenía un poco que eran mexicanos y me voy hasta España con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer estar contigo aquí. Oye, antes que nada, pues te agradezco el tiempo porque pues la zona horaria es muy diferente. Si no estoy mal, son como 7 horas de diferencia, pero bueno, pues Sí. gracias por darte el tiempo. Oye, Nada, nada, a ti por vi en invitarme. tus historias, si no estoy mal, Ujú. que hoy estuviste con el primer equipo del Sí, Atlético. hoy subí a entrenar. Sí, sí, estuve en el primer equipo hoy ahí. ¿Y qué Esta tal? mañana. Bien, la verdad es que muy bien. Muy a gusto. Vi que, bueno, en una de las fotos apareces con Coque, ¿no? Sí, estábamos ahí en un rondillo. Madre mía, cómo movía la pelota, pero bueno, Bueno, mira, si quieres, estaba ya vamos muerto. iniciando por partes y me gustaría hablar Ujú. de tus inicios en general, o sea, cómo empezaste en el fútbol. Bueno, empecé aquí en el pueblo de al lado, en el Noblejas. Desde pequeñito estuve en pre-Benjamín A y Benjamín B. En Magán estuve aquí, un pueblo de Toledo. Y nada, ahí de ese club me pasé al Getafe, donde estuve un año, Benjamina. Y luego ya me pasé al Rayo Vallecano, que estuve unos 3 años, que estuvo muy bien. Hicimos una buena temporada del equipo y tuve la suerte de que me pude tomar al Atlético de Madrid. Y yo ahora con esta es la cuarta temporada. Oye, Oscar, ¿y cómo funciona esa parte allá en España de poder llegar a un equipo? Por ejemplo, aquí en México te lo cuento muy rápido. Sí es mucho esta parte de el club se intenta o se organiza en subir esta publicación de, acá se le llama visorías, ¿no? De visorías para, no sé, la sub 15, ¿no? Nacidos en tal Ujú, fecha y tal fecha. Presentarse con ropa, tal, tal. Y yo en su momento fui, pues son 400 niños, todos de blanco, afuera de el lugar donde se les citó, y de ahí van por filtros, ¿no? Y si no estoy mal, para poder llegar acá, allá unas fuerzas básicas, unas inferiores, sí es un proceso como de 6 meses. Allá, ¿cómo ujú. funciona? A ver, la verdad que en los tres clubes que estuve fue muy distinto la cosa. O sea, primer club, que fue en el Getafe, me llamó mediante que estaba en una tecnificación y estaba ahí un ojeador del Getafe y estuve hablando con mi padre y estuve allí en el Getafe probando unos 4 días, me cogieron y luego en el Rayo me llamaron otra vez a mi padre para que fuese a hacer allí un poco las pruebas, me volvieron a coger y en el Atleti ya, en el Rayo, me cogieron unos representantes, entonces el Atlético de Madrid se puso en contacto con mis representantes y ya fui para el Atlético de Madrid. ¿Y de qué equipo eres? De corazón, de apoyar. Del Atlético de Madrid desde pequeñito, vamos. O sea, te ha Antes dado, llegaste al siempre era del clavo, ¿no? Atlético de Madrid. Entonces, para mí era un sueño poder estar en el Atlético de Madrid. Sí, fíjate Cuando. que yo, pues por cuestiones del destino me tuve que ir o le tuve que ir al Real Madrid, pero bueno, y obviamente guardando la comparación de que es muy diferente irle a un equipo de tu país que por ejemplo yo Ya, no. ya. Yo obviamente le voy a un equipo acá de México, pero es muy diferente el sentimiento a irle a uno extranjero, ¿no? Pero yo de Ujú, pequeño, de muy pequeño, le iba al Atlético porque me tocó ver los últimos destellos de este Fernando Torres, del ujú. niño. Después me Del toca niño. ver Ahora ha entrado otro juvenil A. Sí, 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 he visto. Y Sí, después me toca ver al Kun Agüero, a Forlán. Y sí. ya después voy Muy buenos creciendo y jugadores. pues me empiezo a ir. Yo creo que me pegó a mí mucho el marketing de irme con el Real Madrid. Pero, oye, justo eso me gustaría que me contaras cómo es la perspectiva de alguien que está en el Atlético. Porque no sé si viste que apenas se hizo viral en Instagram, en TikTok. No, no sé qué categoría es, pero es un partido del Real Madrid contra el Atlético de las inferiores y van como Ujú. pasando en esta fila donde se van dando las manos. Ah, sí, en TikTok. Sí, y se ve donde los del Atlético pues ya están calientes. Lo primero que una persona que no analiza nada, pues ve si, no, qué agresivo por parte de los del Atlético. Pero me gustaría saber tú que has vivido ya esos partidos o ese ambiente No. más que nada, Ujú. cómo se vive la situación. En el Atlético de Madrid se ven todos los partidos como si fuesen todos una final. Y claro, luego tienes a Madrid, pues un plus, te da para seguir más concentrado. Entonces, pero vamos, en el Atlético casi todos los partidos lo vemos igual, lo vemos como una final todos. ¿Y cómo, para ti, cuál crees que sea, hablando en cuestión inferiores, que te deseo que próximamente Ujú. ya puedas debutar en el primer equipo, pero en Ojalá, ojalá. inferiores, ¿cuál sería
el partido más intenso que se vive? O sea, que en el equipo se sabe de, va a llegar este equipo y va a ser un partido fuerte, no importa a lo mejor qué posición estén. Real Madrid, siempre. Y el Real Barça Madrid es un club también, que te va a competir sí o sí 100% y nosotros también 100%. Entonces va a ser un buen duelo, siempre. y el Barça también estará por ahí o en No, inferiores el sería Barça no está en diferente. nuestra liga, el Barça está allí en la Liga de Cataluña, Ya. en otro grupo. ¿Y cómo se da, ahora hablando un poquito más internacional, cómo Ujú. empieza a ser tu llegada con la selección? Bueno, pues fue en la sub-15, casi en verano, que estaba terminando la temporada y recibí una llamada de mi padre que me dijo que a lo mejor podía ir a la sub-15 y al día siguiente salió la lista y fui a la sub-15. ¿Y cómo vives cómo es el sentimiento de que te llame tu selección? Pues la verdad es que yo empecé a llorar y ya luego cuando fui ahí y ponen el himno, se te pone la piel de gallina. Es un sentimiento que no se puede escribir con palabras. ¿Cuál fue tu primer partido? Mi primer partido fue contra Rumanía, si no recuerdo mal. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, bien, estaba un poco nervioso, pero estuvo muy bien. Creo Obviamente que, yo te si lo... no Ah, recuerdo dime, dime. mal, el primero perdimos 2-1 y el segundo ganamos 5-1. ¿Y tuviste Los dos la contra oportunidad de Rumanía, anotar? sí. No, en ese no. En la siguiente convocatoria sí anoté. Oye, obviamente toda mi perspectiva de fútbol que te vengo contando es Ujú. tanto un fútbol diferente, que estamos hablando es México, y Sí, claro. un nivel diferente, ¿no? Aquí lo máximo que yo llegué y que ya dije que ya no quiero llegar a más, ya por la edad, yo tengo 19, fue tercera división. Y obviamente es Ujú. lo máximo que he llegado y a lo mejor poder llegar a otro equipo profesional, pero hasta ahí, ¿no? Y en ese momento, en esos partidos y demás que yo he tenido, sí me ha tocado vivir una presión antes de los partidos, los nervios. Sí. Hoy yo no puedo decir que he encontrado una clave para calmarlo, si se le puede llamar así, pero obviamente te lo quiero preguntar a ti que es muy diferente porque estamos hablando de selección, estamos hablando de inferiores del Atlético contra el Real Madrid. ¿Cómo llevas esos nervios antes de un partido? No, la verdad es que por suerte, o sea, tengo nervios cuando ya salta al campo, pero yo creo que son buenos los nervios porque al final te hace que como que tengas miedo al fallo, pero no miedo al fallo, sino que tengas menos fallo básicamente, porque si tú estás muy concentrado, al final te van a salir las cosas bien. Y yo lo que hago antes de los partidos es tener una rutina, siempre hacer lo mismo antes de los partidos y ya saltar al campo muy concentrado y ya está, es lo que pase. ¿Si tienes esta cábala antes de los partidos o eres muy de No, que... Ajá. Kabbalah significa como una rutina, ¿no? Como, Ajá, sí, 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 como de sí, siempre sí. entrar con el pie derecho o algo por el estilo. No, esas cosas en el partido no, sino que sí, antes de llegar en el coche voy con una música, llego ahí al vestuario, hago mis preventivos, estoy hablando con los compañeros y esas cosas. Y ya me voy al campo y fuera. Yo no tengo para entrar al campo pie derecho, yo entro y ya está, a full. Oye, Oscar, si no estoy mal, ¿juegas de delantero centro? Sí, bueno, aunque esta temporada el míster me ha decidido poner de extremo, muy contento la verdad con esa posición, la verdad que estamos a gusto en esa posición. ¿No te ha costado esa Sí, al adaptación? principio los dos, tres primeros partidos me costó adaptarme, pero bueno, al fin y al cabo es bueno para el jugador que esté en otras posiciones. Hablando a lo Ir aprendiendo mejor, poco a poco y todo eso. hablando a lo mejor específicamente de tu primera posición, vamos a llamarla así, que es delantero centro, Ujú. de esa posición, cuál es tu fuerte? Así como a lo mejor, no sé, uno de, no, pues velocidad, ganar por arriba. ¿Tú cómo te consideras? Un chico muy luchador y también me veo bien de espaldas y llega a la área. Y como Mm. extremo, ¿qué tanto te ha costado a lo mejor entender esta parte de ir más por la banda? Bueno, al final yo como siempre el delantero, cuando estaba yo en la posición, veía que era el extremo y digo, pónmela, yo la recibía, a lo mejor me metía por donde la ponía el delantero o cosas así. Entonces no me costó mucho entenderlo, la cosa era la práctica.
Ya. La ¿Y en la cosa era de cómo selección, ir. en qué posición has jugado más Delantero. Pero la delantero? última convocatoria, que fue hace un mes, 2 meses si no recuerdo mal, a Malta, ahí fui, jugué 3 partidos, no, 2 partidos, jugué una mitad de la parte delantera y los otros de extremo. Ya. Oye, y hablando a lo mejor en general, toda tu carrera, vamos a llamarla así, Ujú. ¿cuál ha sido tu mejor partido? Englobando, ¿no? Tanto ya sea goles o asistencias o el cómo viviste el Yo partido. creo que fue uno contra el Móstoles, en el Rayo Vallecano. Metí 8 goles. 8. ¿Y Entonces, cuánto sí, quedaron? quedamos 14-0 si no recuerdo mal. Bueno, pues te llevaste más de la mitad de los Sí, goles, sí. ¿no? Estuvo muy bien ese partido, estuvo. Oye, y me comentas que Ujú. Fernando Torres está ahí, ¿no? Sí, está en el juvenil A. Ujú. No te ha llegado a entrenar. A ver, algunas veces he entrenado con ellos, pero sería el año que viene ya. Ya, y las pocas veces que lo has visto siendo tú, que eres desde Ujú. pequeño del Atleti, ¿sí se siente algo? O sea, el ver Se a siente, se siente muchas tu, cosas. no le quiero llamar ídolo, ¿no? Pero a lo mejor al jugador que Sí, sí, veías ídolo, en ídolo. tele y que, hablando específicamente de tu posición, que los dos son Nunca pensé delanteros, que le iba a tener tan cerca. sí, Entonces, ¿no? tenerlo ahí es un orgullo, un referente Ya, al que oye, admirar. te digo, son muy diferentes como que las ligas en cuestión de Ujú. inferiores entre México y Europa en general, pero ¿cuál es la liga en la que, o inferior, en la que ya se empieza a jugar como que la especie de Champions, pero para juveniles, Juvenil A, la de Fernando Torres, Youth League, que es en la que tú, ¿cuándo puedes llegar a estar ahí? el año que viene, Ya. o dentro de 2. Por ¿Y edad crees sería dentro que de 2, pero por edad, ahora ¿no? mismo Pero por sí. nivel puede que ya estés antes? Bueno, pero es que yo estoy subido ahora mismo con los de un año más. Entonces, si sigo con el equipo así, el año que viene podría jugarlo, pero si no, por edad sería dentro de 2 años. Ya. Oye, ¿cómo no eres capitán de, o bueno, en tu carrera has sido capitán de algún equipo? O en algún Hace momento, vamos a 2 años, llamarlo sí, en así. el Atlético de Madrid. Estuve ¿Y de capitán en el cadete A. No, cadete B. qué tanta, obviamente, pues estamos hablando de una edad pequeña en general, Ujú. pero ¿cómo manejas tú esta responsabilidad de ser el capitán? Bueno, o sea, la responsabilidad era, desde mi punto de vista, intentar ayudar al equipo lo máximo y cuando estuviésemos un poco mal en el resultado, o abajo en el resultado, un poco mal de ánimos, intentar subir al equipo. Ya. ¿Y el capitán de ahorita en tu categoría, quién es? Adrián Almeida, central. ¿Y si sientes como un respaldo de? O sea, si Sí, sientes sí, como que claro, esa parte lógicamente. de, Sí. oye, ahí te voy a hacer una pregunta, vamos a llamar una discusión que siempre yo tengo con mis amigos y así. Ujú. ¿Tú qué tanto, quién debería, y sin entrar en polémicas en tu equipo, o sea, lo hablo en general, para ti, quién debería de ser el capitán? O sea, el jugador, el mejor jugador del equipo o el que tenga más liderazgo. No, no, no. Yo creo que el que mejor esté dentro del vestuario, que se relacione con todos se lleve bien, ¿sabes? Que sea cero problemático. A mí da igual si es mejor o peor. Yo sé Sí, que te tengo porque ahí al lado, que me vas a apoyar en los malos momentos, que vas a apoyar al equipo en los malos momentos y que vas a intentar hacer lo mejor para el equipo. sí, muchas veces acá en los equipos en los que yo he estado, sí ha sido de que de capitán está a lo mejor alguien que no es tan bueno o que no destaca del equipo, pero el liderazgo y la Claro, presión claro. Lo que le positiva da que te un, pone en un el plus. campo es, sí, Claro. claro, es un plus. Ujú. Oscar, y en la selección de España, ¿tú vives diferente los partidos que en Atlético? Sin demeritar a ningún equipo, ¿no? Pero sí se vive de estoy con mi selección. O sea, lógicamente estoy representando a mi país y se vive, o sea, yo, vamos, lo vivo igual, pero como con más, joder, ¿sabes? Como con un poco de más nerviosismo. Ya, me comentabas que el mejor partido que habías tenido era con el Rayo. Ujú. Y en la selección sí has podido ya tener una actuación con la que tú a lo mejor no te sientas satisfecho porque muchas veces ese término de me siento satisfecho es un poquito de, bueno, acá le dicen de mediocridad, ¿no? De que ya te conformaste con eso, pero con el que te sientas un poquito ya de decir, este partido con España lo hice plus. A ver, es que
Contra Estados Unidos o contra Ghana. Esos dos partidos. Estuvimos bien. Aunque contra Ghana perdimos, pero luchamos como, vamos, una locura lo que luchamos en ese partido. Y la diferencia en cuestión de, por ejemplo, contra Ghana que me comentas, Ujú. cuestión física, ¿sí es? ¿Sí existe? Se notaba un Porque ves que montón. acá mucho se habla. Una vez me tocó acá en un equipo de México, Ujú, no sé si lo conozcas, pero es como el equipo de mi pueblo. Haz de cuenta que un Real Sociedad, acá es el Club Pachuca, ¿no? Que saca ujú, muchos jóvenes. Estuve ahí en una prueba y tocó que de la nada, no sé de dónde, llegó un chavito africano. ujú. Y Se nota muchísimo. yo estaba jugando de extremo izquierdo y él estaba de mi equipo de extremo derecho, pero nadie lo alcanzaba. Y si alguien lo llegaba a alcanzar en el choque, nadie le ganaba. Volaba. Sí, sí. Ahora, hablando en cuestión selección, que vamos a hablar que de la edad son los mejores de Ghana, sí tuviste esa parte de una cuestión física, Sí, o sea, eran incansables. Era una locura. Tanto como ellos como los japoneses también eran incansables. sino que, bueno, tan solo ahorita la selección absoluta de Japón está teniendo Ujú. esta parte positiva en su Ya, desarrollo. ya, por eso te digo. Que en esos partidos, bueno, extremo delantero es como en general, sí tenías Ujú. ese defensa alto, Sí, sí, grande brusco, pero vamos, físicamente. a mí me gusta un montón la pelea. Me gusta ir al choque, me gusta luchar todos los balones, nunca doy uno por perdido. Yo creo que ese es mi juego. Oye, y acá, por ejemplo, yo tuve una experiencia, yo cuando inicié en tercera división yo tenía 14 años, ¿no? Y acá el promedio de tercera división son 20 años, entonces me sacaban mucho en cuestión tanto física Sí, como de sí, aquí igual. experiencia. Y en su Ujú. momento, cuando yo estaba de extremo, me costaba mucho jugar de espaldas porque al intentar detener el balón me llegaban a chocar, ¿no? Y me acuerdo del delantero centro de ese tiempo, que ya tenía como 4 años de experiencia, que me empezaba a contar, acá se le llama maña, que son como estas partes de esa experiencia, no, no sé si tanto negativa, pero por ejemplo, el delantero, él me decía, tú cuando estés de espaldas y él te llegue y te quieras dar la vuelta, pellízcalo. Obviamente sin que se vea muy como Mm. que visible, ¿no? O si vas a picar, antes de hacer el movimiento, empújalo. Ese tipo que no estamos hablando que es como mala leche, ¿no? Pero ese tipo de situaciones de experiencia que te da en la cancha, a ti te gusta, como dices, ir al choque, Sí, no, o sea, no sé si llamarlo así, pero la brusquedad, sí de alguna manera sí, sí, me es como gusta. esa adrenalina, ¿no? Más que nada. Exacto, como que digo que ese balón es el último balón que voy a tocar. ¿Y Entonces lo vivo al cuál máximo. cuál ha sido tu mejor gol que recuerdes? Contra el Milan. ¿Cómo fue? Bueno, contra el Milan y uno contra Serbia, pero primero te cuento el del Milan. El del Milan íbamos 5-3 creo, perdiendo. La abren a banda por uno en centro y hago una chilena. Y metí gol. Y luego contra el de Serbia es que me la filtran y la reviento y la pongo a la escuadra. Ya, o sea, has tenido partidos contra, o sea, equipos de otro país, pues, de Europa. Sí, sí. En México Y también estuve hace nada. En sí, agosto vi, estuve. de hecho, obviamente investigando, porque te investigó un poco, ¿verdad? Para que a lo mejor no fuera tan monótono este Ujú, capítulo. Haz de cuenta que aquí, si tú quieres comprobar, porque aquí está mucho esta parte de que se le llama como que la talacha, en México se le llama, pero es ujú, cuando un jugador ya no da, tanto que ya no quiere seguir progresando en lo profesional o simplemente por algo ya no da. Un señor que tiene un equipo, pues lo trae y le paga, ¿no? Y de eso vive, como de un fútbol no profesional, pero sí que le están pagando. Y muchos de esos jugadores siempre tienen esta parte de, no, que yo jugué en tal equipo, yo jugué en este equipo. Y normalmente lo que se hace aquí en México es poner el nombre de esta persona que dice haber jugado y después pones Liga MX y ya te sale el registro de esta persona. Y cuando te estoy ujú. investigando, puse tu nombre y me salió tu registro, Claro, estuvimos que ahí en sí un torneo. jugaste. Ajá, ¿cómo fue ese torneo? La verdad que fue en pretemporada y no me acuerdo. Creo que patamos uno y perdimos cuatro o algo así. Pero fue Era, acá en México. sí, en ¿Te San Luis, acuerdas si no en San recuerdo mal. Luis? Contra, ¿cómo se llama este equipo?
Es No que sé, era un... chequé unos partidos, pero que Ujú. aparecen ahí como los informes arbitrales, ¿no? Pero también estaba, por ejemplo, el Atleti, ciertos equipos de México, pero también no sé si era un Sí, equipo también Los de Estados Ángeles. Unidos, ¿no? Sí, claro. Los Ángeles creo que estaban. Y cómo, para ti, cuál era, o sea, a lo mejor no hablando específicamente de un equipo, pero fútbol, ¿nada más fueron Estados Unidos y México los diferentes? Sí, creo que sí, no recuerdo mal. Los más peleones eran México, seguro, vamos, ¿Sí? Porque seguro. cómo te tocó vivir contra los mexicanos esos Eso partidos? era una locura. Eso sí que eran, esos eran, peleaban todas las pelotas. Vamos, les daba igual. Aguerridos, ¿no? O Ujú. sea, de que van Sí, sí, a... sí, Y no te a tocaba todo. como una mala experiencia de alguien que te quisiera... Acá se le llama enganchar, ¿no? Que te está como que dice y dice y dice. No, o sea, a ver, eso los centrales siempre te Sí, van a decir es cosas, pero a mí normal. me gusta que me las digan. Y vamos, Sí, es lo si que dices, ¿no? Como que te prende y ahí es donde lo eso, atacas. y ahí es donde doy más. Ya, y eso fue pretemporada, el torneo, Sí, ¿no? ¿Me pretemporada. comentas? Pretemporada nuestra que creo que en México empieza antes la temporada, ¿no? Si no recuerdo Es que mal. en México es un relajo porque como que se juega la liga, pero dos torneos y en inferiores se juega todo diferente. Entonces, se tienen ahí un Ah, modelo raro. ujú. Pero, oye, vamos a regresar un poco al tema con el que empecé este capítulo, porque sí me sorprendió de la buena manera el ver tus historias con el primer equipo y a lo Sí. mejor lo podemos ligar un poco con tus aspiraciones a futuro, ¿no? Hoy fue la primera vez que entrenaste con ellos. No, y no, entrené la Ya primera vez, habías. fue cuando cumplí 15 años, el mismo día, me llegó un mensaje de que al día siguiente tenía que entrar en el primer equipo. ¿Y cómo, o sea, obviamente ya te lo pregunté en cuestión selección, pero que te llamen para el primer equipo a entrenar, Lo he ¿cómo, soñado, cómo, vamos, es como estar con mis ídolos, entrenar con mis ídolos. y cómo te tocó ese primer entrenamiento? ¿Cómo te recibe el equipo en general? No, bien, todo muy bien, o sea, muy majos todos, vamos. Porque ves que y no hablando a lo mejor solo de un país, sino estos mitos que existen en el fútbol en general, ¿no? De que cuando llega el jovencito, ¿no? Y quiere demostrar un poco, ya sea el central o el defensa, como que les dan como un bajón, ¿no? Ya sea en cuestión palabras o en cuestión futbolístico. ¿Tú no tuviste No, ese el problema? Atlético de Madrid no. El Atlético de Madrid muy bien, te tratan, vamos, como uno más Oye, y en bueno, la plantilla. está de más decir la plantilla del Atlético, porque sí es una plantilla, para mí personalmente se me hace muy buena. Es un espectáculo. Creo, Pueden si te jugar, soy... todos los jugadores pueden jugar en cualquier posición. Sí, sí. ¿Sabes a quién me sorprende mucho? Porque obviamente yo lo sigo desde sus inicios, que es Marco Llorente, pues porque es del Sí, Real y yo lo seguía mucho, pero de repente lo ves de volante, de repente lo ves de lateral o lo ves de lateral, medio extremo, centro. sí, de todo, de Que todo. te digo, ¿no? Hablando de esa plantilla, para mí, creo que tiene excelentes jugadores, que es más, creo que deberían de estar en un mejor lugar en la liga Ujú. por Bueno, la capacidad que sí, sí, tiene, por la capacidad que tiene, circunstancias sí. externas que nadie sabe, a lo mejor ni el propio primer equipo, ¿no? Pero hablando de esa calidad que tienen todos los jugadores, ¿cuál fue el que a ti más te sorprendió? Hablando de que a lo mejor Griezmann, todos se pudieron sorprender. Griezmann, Griezmann. ¿cómo se El vive un mejor que he entrenamiento con él? visto, vamos, el mejor que he visto. Y se separa supongo que sí, ¿verdad? Pero sí se separa el entrenamiento entre defensas, medio, o sea, en un tiempo, defensas, medios y delanteros. Sí, o sea, algunas veces sí y otras no. Por ejemplo, hoy hemos hecho todos, todo. Hoy hemos hecho un rondo, luego una posesión y luego un doble área. Hemos hecho Y todo. te tocó a lo mejor esa parte de entrenar solo con los delanteros con Griezmann. No, por ahora no. También supongo que a lo mejor has podido tener la oportunidad de entrenar con Álvaro Morata. Sí, ¿Y qué tal es, a lo mejor muy hablando bueno. cuestión posición, Admirable, la similar? verdad. Tiene muchísimo gol, va muy bien por arriba, de espaldas. Si tuvieras que, no compararte, pero sí a lo mejor ver a un jugador de la plantilla con el que a lo mejor tú quisieras ser como él, no exactamente una copia de él, ¿no? Pero sí de este jugador creo que somos similares, yo puedo tener cierto parecido. A ver, a mí me gustaría ser como Morata, pero otra cosa es ya muy palabras mayores.
pero pero bueno, sí es como un jugador al que a lo mejor no vamos a hablar ¿cómo se le dice? Palabras grandes específicamente hablando de querer ser exactamente como él, pero a lo claro, mejor por posición sí lo ves por eso te factible, digo, ¿no? sí, 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 por eso te digo. Y ahora que estás de extremo, o bueno, que Sí, estás ahora que jugando de estoy de extremo, extremo, a ver, ¿qué te puedo decir? No sé, es que claro, de extremo en Atleti es como carrilero, ajá, sí, sí, claro. entonces, no sé, a ver, me gusta mucho Rorro, Riquelme, Oye, pero y ahorita pensando, no es como tal su posición, pero yo lo veo mucho al ataque y me preocupa si es que mi equipo, cualquier equipo que esté jugando en contra, me preocuparía más en ataque que en defensa. Nahuel Molina, Nahuel Molina a mí me encanta, muy rápido, muy rápido, muy, muy rápido, ¿no? muy rápido. Oye, te tocó, bueno, sí, obviamente tocó, pero sí estuviste como que bien metido viendo el último mundial. Sí, sí, hombre, todos los partidos, estuve viéndolos. Y como, oye, no te voy a contar mi experiencia, cómo lo viví con México, porque cada mundial es lo mismo, ¿no? O sea, cada mundial terminamos fuera por diversas circunstancias que nunca se arreglan. Pero tú con España, ¿cómo viste esta parte? Como Yo aficionado. hasta el primer partido digo, esto lo tenemos que ganar sí o sí, final, final, esto es una final. Pero bueno, al final quedamos fuera por penaltis. Y fíjate Porque, que lo practicaron, creo que dijo que mil penaltis tiraron antes del Mundial y luego fallamos, porque pero no, bueno. no estoy seguro, pero no recuerdo como que todos los partidos exactamente. Pero hay un partido en el que se gana, no sé si por goleada, pero sí por una diferencia grande, ¿no? No me acuerdo, no sé contra quién fue. Pero es que me acuerdo ver esa fase de grupos y Siete, ver. siete algo puede ser, o Ajá, fue algo cinco. así contra un Sí, equipo y me ¿no? acuerdo que cuando yo vi ese marcador, No, obviamente España tiene un... va a parecer una broma lo que va a decir, pero yo sí dije, bueno, es que entonces hay un gran contendiente para competirle a Argentina. España tiene un juego de balón increíble, vamos. Oye, ¿tú crees que, obviamente tú que estás más cerca de ya poder llegar a lo mejor a primera división, a lo top, que sí se tiene un juego en específico español en general? No, yo creo que cada equipo pone su juego y ya está. Y Vamos, el, creo. ajá, fíjate que a mí me tocó, como te comentaba, ¿no? En el equipo acá, en el que siempre he estado, que es Pachuca, era si el equipo jugaba con un 4-3-3, las inferiores tenían que manejar el mismo modelo, como de No, pues ley, aquí ¿no? por ahora Allá no. nunca nos han dicho, a lo mejor un día estamos jugando 4-4-2 que 3-5-1 o 5-3-1 no sé. Aquí hay distintos modelos. Ya, entonces es una. Bueno, pero a lo que voy es si me atrevo a decir que la mayoría tiene pues la calidad como tú, ¿no? No hay un problema de cuestión de, bueno, si hoy te toca jugar en otra posición, en diferente formación, Ujú. creo que se debe tener esa, como tú dices, ¿no? O sea, esa Sí, capacidad para poder adaptarse. si quieres jugar, vamos, donde te diga el entrenador. Y desde que llegaste al Atlético, ¿has tenido una constancia en jugar? O sea, Como que estar constancia. jugando los partidos, o sea, de ser titular la mayoría de los partidos, pues, o sea, estar Sí, jugando. por suerte, sí, casi ¿Y todo, siempre. te ha tocado una etapa, ya sea en el Atlético o en el Rayo, en la que no? Por ahora no. Por suerte, como te digo, por ahora. A lo que voy con esto y quiero saber a lo mejor tu experiencia con, si en algún momento, ¿no? Ya sea, no te lo voy a hacer la pregunta porque me comentas que no, pero a lo mejor más del lado de, hiciste un mal partido o que pasa mucho a lo mejor en los delanteros, ¿no? Estás Ujú. enfrente de la portería y fallaste una La fal. ocasión, a lo mejor no clara, pero sí una ocasión que era de gol. ¿Cómo te repones de, ya sea después del partido o en el mismo partido? Porque yo he tenido compañeros y hasta en su momento me llegó a pasar, ¿no? Que estás enfrente y la fallas y te bloqueas. Y es como, no, ya, o sea, ya Sí, la fallé, el mismo ya partido no voy a jugar está. mejor. El mismo partido, yo cuando fallo o algo así, pues paso un minuto así un poco rayadete, pero luego pienso, venga, va, en la siguiente jugada, porque si va a venir la siguiente jugada y voy a volver a hacer lo mismo, no me sirve de nada. Y Luego ya sí, cuando... Dime.
Sí, sí, tú crees que o sea, por lógica es que sí, pero sí crees que has tenido una mayor experiencia de acorde a los años y en cuestión a nivel que has tenido. Por ejemplo, el ¿Cómo, Atlético, hay cómo? partidos, Sí, por ejemplo, que en Atlético hay partidos cada vez más de más nivel, por lógica, sí, que sí, va sí, subiendo. lógicamente. Sí, sí. Y tú sí ves esa parte de, o sea, cuando te autorreflexionas, vamos a llamarlo así, sí te das cuenta de que sí estás agarrando cada vez más experiencia. Sí, o sea, cada vez que subes de categoría y todo eso, tienes que ir subiendo de experiencia y te tienes que adaptar al final a las ligas. Ahora me quería pasar a otro tema que aquí a mí me tocó una experiencia y te la cuento súper rápido. A Ujú. mí aquí en México se vive esta parte de que llega un momento de el fútbol o en el sueño, en el camino del fútbol profesional, en el que tienes que elegir, ¿sigo estudiando o ese tiempo que invierto en el estudio me voy a la parte de el deporte? A mí, yo me fui por otro lado, que en su momento tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos con esta parte de jugar en las ligas universitarias, que ahí se ve diferente, ¿no? Es si quieres llegar a ser futbolista, tienes que tener un previo de 4 años y todo ese rollo. Allá en España, y a lo mejor específicamente en tu situación, ¿cómo vives el estudio? No, sí, o sea, tenemos que seguir estudiando, lógicamente, porque si, por ejemplo, el fútbol te va mal, tienes que tener algo. Entonces seguimos estudiando, todos, ¿En qué? hasta, Ah, dime. hasta que te saques mínimo la ESO, Ya. mínimo, para tener algo. Nada más si quieres, oriéntame un poco, ¿qué es la ESO? La ESO es como hasta los 16 años, hasta Ya. esa edad, ¿Y de ahí qué sigue después? bachillerato, que es como para sacar, tienes 2 años y luego vaya para un examen que te preparas, la BAU, Ok, y al final la supongo que, universidad. que es algo como similar en todos los países. Llega un momento a lo mejor donde eliges qué estudiar, o sea, qué carrera, a lo mejor qué Claro, especialización. después de bachiller, que te ponen un examen, unos exámenes y según la nota que saques, ya ahí puedes elegir. Creo que a ti, en cuestión de edad, pues te falta todavía mucho para llegar a esa parte, Sí, pero tienes a lo mejor una idea sí, ahora mismo me gusta estoy esto, cursando la ESO. El año que viene ya ajá, pasaré a bachillerato. pero a lo mejor de estudiar y algo en especializarte, Profesor de educación física o si no, guardia civil me gustaría también. ya. Y cómo estás haz de cuenta que acá en México los pocos clubes que se interesan en que el joven siga estudiando, tienen ya sea como convenios con escuelas o su propia escuela. Sí, tenemos Y un convenio con una escuela. Bueno, con una, sí, con una o dos, no me acuerdo. ya, Sí, entonces, por ejemplo, no es problema de que martes, examen, tienes partido. No hay ese no tipo de puedo. Sí, problemas, lo ¿no? cambiamos y no hay problema, sí. Ya. Oye, y esta pregunta que te voy a hacer siempre se le intento hacer tanto a futbolistas que ya han debutado en segunda, primera, y a como futbolistas de mi pelo, ¿no? Que es tercera división. Pero en tu caso, ¿tú qué tanto crees que sea importante la psicología en el deporte? Muchísimo. Yo creo que o sea, si estás mal psicológicamente, te vas a ir mal partido, otro partido mal. Pues si estás bien, al fin y al cabo te vas a reponer de tus fallos. ¿Y tú sí has tenido a lo Entonces, mejor un apoyo o tú solito eres el que te has no, estado como... no. Por suerte tengo a mis padres y a mis hermanos que están todo el día apoyándome. Sí, y te intentan como que mantener con los pies en el suelo, ¿no? De que... Exacto. Sí, sí, joder. Sí, sí, sí. ¿Y tus hermanos son más grandes o más pequeños? Más grandes, más grandes. ¿Y ellos también le intentaron el fútbol o juegan? Sí, mi hermano mayor juega al fútbol. Mi otro hermano está en fisioterapia. Ya. No, pues como que todo relacionado al deporte, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y en el Atlético se maneja a lo mejor el tener una psicóloga Sí, tenemos una psicóloga dentro del Atlético de Madrid, sí. y a lo mejor justo era lo que te estaba preguntando antes de que volviéramos a reiniciar esta llamada. ¿Has tenido a lo mejor un momento, y obviamente si me lo quieras contar, ¿verdad? Un ¿Mm? momento grande que a lo mejor te haya podido afectar en el fútbol, No, por ahora no. Por ahora una no he tenido. lesión ni nada. No, por suerte tengo muy buenos fisios. ¿Y Me recuperan muy lesiones rápido las graves lesiones. no has tenido?
No, bueno, sí, de pequeño me rompí 2 veces el cúbito y el radio de la muñeca. Pero vamos, jugué con la mano escayolada y ya está. Me ponía una térmica y la mano escayolada y jugaba. Y ya con eso. Y con eso jugaba también. Oye, ¿y cómo es la parte de cuando a un jugador que a lo mejor te ha tocado ver, ¿no? A ti por lo que veo no, pero que lo echan del club sin que suene tan feo, ¿no? Porque creo que es muy complicado el que en todos los lugares, que la inferior, no sé cuál es la categoría más pequeña allá, Pero Benjamín, que creo. la cama del O prebenjamín, chupetines, creo. No sé, sí. vamos a llamarle el prebenjamín, Sí. que la cama del prebenjamín, que todos logren llegar al juvenil, ¿no? Ujú. Acá en Muy México de difícil. repente es muy difícil, ¿no? Ves un Aquí chavito también. que toda la camada de la Aquí. sub-13 y de la sub-20 o no quedó ninguno o quedó uno y en un equipo súper menor. Sí. Allá supongo que sí te ha tocado ver cómo se van cortando Sí, es lo jugadores, ¿no? mismo. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Pero Y bueno, al final te tienes que mantener. Sí, es muy, muy difícil seguir en un club. Y más como el Atlético de Madrid. Muy oye, difícil. y justo como que va de la mano en esa parte sin que se malinterprete, ¿verdad? Tú, por obvias razones, supongo que piensas que la competencia es buena, ¿no? En cuestión posiciones, a Sí, lo mejor. sí, sí, muy buena. Y hablando bien de estas personas, ¿te ha tocado algún compañero que digas, este tiene cosas que yo no tengo, pero, o sea, que se Sí, aporten al final mutuamente, pues? todos los que han estado conmigo, o sea, tienen muy buenas cosas que yo no tengo, pero muchas, muchas mejores cosas, pero que a lo mejor yo tengo más, otras mejores cosas. Entonces, no sé, muy difícil también para el entrenador que 2 jugadores estén en un buen nivel, que Oye, y tengan a lo todos muy buenas mejor cosas. quitando a un lado el primer equipo que ya entrenaste con ellos, porque si no, no tiene Ujú. sentido lo que te voy a preguntar, pero en este tramo que llevas de inferiores, vamos a llamarla así, y selección, de tu equipo, ¿cuál ha sido tu compañero que más te ha sorprendido en cuestión futbolísticamente? Actualmente, dices, ¿Actualmente o desde pequeño en el Rayo? O sea, a ver, con la selección, ¿te puedo decir uno? sí, sí. Lamin. Ah, ¿ya te tocó? Claro, claro. Es que lo de, Somos, fíjate que acá, obviamente en España se vive diferente porque es tu país y hay más noticias, ¿no? Pero acá en México se habló de la mina hasta que debutó. sí, Entonces, pero un jugador que era increíble. ¿es de tu año? Sí, sí, es de mi año. Y si es un jugador que, como dices, te sorprende y qué tanto ves la cuestión de madurez, tanto Muy mental buena. o O emocional como sea, en lo mental sobre todo, futbolístico. pero es que luego tú le has pasado la pelota y se iba de todo. O sea, O sea, te resolvía, ¿no? sí, sí. Cuando tú tienes un problema, se la dabas y ya él que hacía. Vamos, Y era muy bueno. vamos a ahora pasarlo en cuestión en contra, jugadores con las que has jugado en contra, que el que más has dicho, este ni cómo pararlo o sorprende demasiado. Lamine nos echó en la Liga Promises. Estaba viendo Esa, el Rayo Vallecano en el Barça y cogió y nos pegó del medio campo y nos metió un golazo por la escuadra. fíjate que acá en México, o sea, que es algo chistoso, ¿no? Acá en México sí se habla mucho de esa liga Ujú, en la Liga Promises, sí. porque, ajá, porque en YouTube es muy popular, Sí, muy pero aquí famosa. en México Sí. también hay un video que no sé si tú lo has visto, supongo que sí, porque tiene muchas vistas. No sé si es del Barça, creo que es del Barça contra un chavito en donde como que se dan una patada y ya se paran y se dan la mano. Es un video muy popular que acá en México se Ah, creo hizo. que sí, a un portero puede ser. Sí, o sea, tiene ya muchos años, o sea, yo creo que Ah, esos entonces jugadores ya no. han de tener 20 años, o sea, ya Ah, tiene mucho entonces ese no, video, entonces no. Entonces no sé. pero si no, o sea, a mí lo que me sorprende de esa liga es que hay jugadores que pasaron por esa liga que ahorita Está en primera están ya sea división. en otros países o en misma Sí, España, pero que están siendo importantes. sí, sí. Si no estoy mal, ahí pasó Xavi Simons, ¿no? Obviamente Chavísimos, sí, por la en Liga su Promises sí, categoría. pero no es de mi edad. No, no, no. Él es hasta más grande que yo, entonces como que Claro, ahí claro. no cuadra. Pero o sea, esa liga, ¿qué años lo juegan? O sea, ¿los cuántos años te toca jugarla? Con los 12 años. Con los 12 años. Y es Sí. el mismo proceso.
obviamente por lo que tú te has enterado, porque me comentas que es diferente, pero está alguien del club y alguien del club va echando ojo en varios equipos. Así es como normalmente se arma ese equipo. Sí, bueno, como los ojeadores. Ajá, los Staff, ojeadores son los que arman el sí, equipo. exacto. O sea, ya no existe esta parte como te digo acá, ¿no? De se abren pruebas y llegan 400 jugadores. No, no, no. Eso a lo mejor sí cuando eres más pequeño, pero luego ya a Se va cerrando, partir ¿no? de infantil, así ya ellos son ojeadores. Ya. Oye, te voy a hacer una pregunta un poquito fuera de, pero me gustaría saber cómo se vive allá o qué idea se tiene allá de la Kings League. Bueno, pues la verdad es que está muy chula. Es pues yo qué sé, a ver, una liga muy diferente, Sí, pero para verla está bien. Y luego ya la ves, te diviertes, y ya porque está. acá en México sí se ha oído esta parte de que hay no conflictos de intereses, pero sí como tal cierto conflicto con las ligas. Te digo, es un poquito complicado porque las ligas inferiores de México acá no tienen el apoyo que se debería, ¿no? Pero sí se Ujú. tiene este conflicto entre el fútbol profesional de México con ahora que ya llegó la Kings League, porque hay un montón de jugadores, primera división, ¿no? O bueno, los retirados ya, pero de segunda división hasta las que haya, en donde muchos están yendo de sus equipos, están pidiendo como que rescindir el contrato para poderse ir Sí, a de tercera Kings League. división y cosas de esas para irse a la Kill League. Allá supongo es similar, ¿no? Si no, no estoy muy metido porque es como que Sí, ir es viendo los casi lo mismo. partidos y todo eso, pero creo que también hay jugadores que estuvieron en, no sé, en tercera y todo ese rollo, Sí, de ¿no? tercera y se van a la Kill League. Sí, sí, sí. Oye, Oscar, ahí se me pasó porque íbamos a la parte de aspiraciones, dejando a un lado la parte cliché y lo que todos dicen, ¿no? De querer llegar al equipo, ¿no? Y todo ese rollo. ¿Cuál podría ser a lo mejor tu aspiración de aquí a, no sé, 2 años? Porque estás muy joven todavía, ¿no? Pero vas en un proceso, Intentar, a mi parecer, intentar muy dar, adelantado. intentar dar lo máximo al club y seguir subiendo. Ya está. ¿Ha habido algún jugador de tu categoría Ujú. que ya ha podido debutar? Según yo, no, ¿sí? No, todavía no. ¿Y No, todavía no. cuál ha sido tienes algún como compañero Ujú. que te ha tocado que sí ya ha debutado ahí en Atlético? No, todavía no. Oye, y voy a relacionar un poco lo que te había comentado antes. Esto me interesa mucho. En la parte en la que obviamente vienes de equipos ya de equipos inferiores, en equipos profesionales, en donde Sí, ves jugadores con mucha calidad. ¿Te ha sorprendido algunos, sin decir nombres, ¿verdad? Pero te ha sorprendido algunos donde les veías a lo mejor mucho potencial, pero por X y Y no llegan? sí. En todos los clubes, yo creo. Y que, por ejemplo, te digo, si quieres no me digas nombre, ¿no? Pero del que ahorita lo tengas más en mente, ¿qué pasa con ellos? ¿O los dan de baja o se van a otro club o cómo funciona ahí? No, no nos renuevan o ellos se quieren ir a otro club y luego les sale mal, cosas así. Me comentabas que tu familia te ayuda mucho a mantenerte en el piso, Sí. ¿no? De no volarte. Ujú. Va mucho de la mano, ¿no? Con esta parte de jugadores que a lo mejor sin ventilarlos, ¿no? Sí te ha tocado también a lo mejor similar esta parte de que el jugador se despega y no, y empieza a irse a las nubes en cuestión de que se No, siente ya, ¿no? eso en mi caso no va a pasar. Con mi familia, imposible. Pero sí te ha tocado con otros compañeros. No, por ahora, de eso que estén subidos, ¿no? Y fíjate que te lo comento mucho y te lo pregunto porque acá en México, y creo que es un claro ejemplo yéndonos a la parte mayor, que es la selección, es un Ujú. claro ejemplo, porque acá en México pasa mucho y siento que y lo que me sorprende mucho a mí, ¿no? O sea, en México por estar a lo mejor en la sub 13, ¿no? En el equipo menos popular, que ahorita te voy a decir un nombre y los mexicanos que vean esto se van a ofender, ¿no? Pero el Mazatlán.
y los que hayan estado en sub 13 de Mazatlán ya se sienten jugadores acá profesionales y como si hubieran llegado a primera división, ¿no? Entonces acá es un tema que recurre mucho y que siento que es el ejemplo más claro es la selección. Y por eso me Ujú. llama mucho la atención conocer a lo mejor más del fútbol español y No, ver, encima menos en Atlético de Madrid. En Atlético de Madrid, si estás un poco así por las nubes, te bajan y a correr. O sea, que oye, tú no eres mejor que ninguno. Todos somos iguales y esto es un equipo, a muerte. a lo mejor esto no sé si me lo quieres responder o no, pero creo yo, no estoy obviamente muy familiarizado con los medios Ujú. españoles, pero que sí se le da a lo mejor un papel de villano al Atleti, ¿no? ¿Cómo que de villano? No entiendo, no entiendo. Si quieres, bueno, ahí te va. No, O sea, no, por que no ejemplo, esta entiendo. última Sí. vez, no, sí, sí, es que no sé si lo quieras decir o no, pero por ejemplo, esta última vez, siempre que se juega el Real Madrid contra el Atlético, hablando en cuestión Primera División, siempre es esta parte donde el y eso que yo soy del Real Madrid, ¿verdad? Bueno, fan, pero de lejos. Siempre se le da al Real Madrid como los buenos y el Atlético como los malos, ¿no? Y Bueno, cualquier, hay que demostrarlo en el campo. Lo que ajá, hablen fuera no sirve de nada. En el pero, campo pero y a ver, tú sí cara a crees cara. que se vive a lo mejor un ambiente así. No, o sea, aquí no. Vamos, por lo menos de mi Y si punto de es que vista del sí, es lo Atlético que de tú Madrid. dices, ¿no? Lo demuestro en la cancha. Al final, Claro. Puedes hablar lo que tú quieras, pero luego en la cancha, si somos iguales, nadie es mejor que ninguno. Aquí todo es en el campo. ya. Entonces, vamos llegando al final de este episodio y para cerrarlo Ujú. tengo, bueno, dos últimas preguntas. La última Perfecto. es conocer tus metas a corto, vamos a olvidarnos del mediano plazo, ¿no? Para no alargar mucho este rollo. A corto plazo y a largo plazo, ¿cuáles serían las metas de Oscar? De corto plazo, poder seguir creciendo en la liga e intentar clasificarnos a la siguiente fase de Copa del Rey, que estamos clasificados. Y a largo plazo, intentar jugar al fútbol profesional, segunda, primera división, vamos, lo máximo. Primera división Perfecto, me Oscar. encantaría jugar. Bueno, y ya por última tengo una dinámica que hago con tú eres el sexto, con los otros 5 invitados que he tenido aquí, Ujú. que si gustas nominar a alguien para que esté en este podcast, ya sea jugador o no, pero que esté relacionado con el deporte. Eh, a ver, vamos a pensar así uno. Mm, ¿Pero está relacionado con el deporte? Sí, o sea, es que tampoco te voy a decir, oye, Oscar, nomíname a Griezmann, pues no tiene un poquito de sentido, ¿verdad? No, no. Pero es a lo que voy, o sea, que tú sepas que está relacionado con el deporte, o sea, que puede tener una buena plática de fútbol y que conozcas en cuestión que le guste el fútbol, para no traer a alguien de tenis, un ejemplo, ¿no? A ver, vamos a pensar así uno. Uno de mi equipo, a lo mejor. Ajá, sí, o sea, el que tú gustes, el que tú gustes. Bueno, Jesús Barrios, de mi equipo. Jesús Barrios, Ujú. perfecto. ¿De qué juega Jesús Barrios? Extremo, De extremo extremo, bueno. izquierdo. Jesús Barrios, esperemos pronto lo tengamos aquí. Pero bueno, Ujú. Oscar, te agradezco demasiado el tiempo que te tomaste para poder grabar este capítulo. Te repito, considerando la diferencia horaria que es demasiado. Y bueno, desde mi parte, personalmente, te deseo todo lo mejor. Veo que ya estás muy cerca de irle picando ahí a primera. Entonces te deseo Ujú. que debutes y que en cuestión meta a corto plazo te clasifiques y que te vaya excelente. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar conversando contigo. Muchas gracias, Oscar.